Y el último fin de semana antes de que entre en vigencia el Ya, Código ya. Procesal de Familia, Sí, no y es. es el último viernes que tendremos conferencias previo a la entrada en vigencia del código. Eh, pero bueno, principalmente para nosotros estamos muy contentos, realmente contentas, porque el grupo está integrado también por varias compañeras, de que hayamos llegado a este momento. Este, Ha sido un largo, largo, largo camino, muy largo camino, y por dicha ya estamos aquí y pues vamos a empezar. Yo sé que de repente todavía tenemos, no sé, algunas inquietudes y algunas preocupaciones acerca de qué va a pasar. Bueno, va a pasar que vamos a empezar a aprender a poner en práctica una norma procesal. Va a pasar que muchos ya hemos resuelto procesos, vamos a un sistema procesal de oralidad, ya sabemos cómo funciona esto. Y el rato de hoy, pues queríamos dedicarlo a dos cosas fundamentales. Una, para que hagamos un repaso general, rápido, de todas las normas circulares, normas internas del Poder Judicial, circulares que se han hecho con ocasión de la reforma, y que nos van a ayudar también a la aplicación de la ley. Y además también, pues, ahorita Eddie les va a contar un poquito la propuesta de reforma del código que está en la Asamblea Legislativa. Hay una posibilidad de que antes de que se acabe el mes de octubre ya el código haya sido reformado y de repente ya la práctica judicial nuestra haya mejorado un poco. Aquí nosotros tenemos una suma de circulares, como verán, son muchas. Todas estas son de naturaleza jurisdiccional, estas son de violencia doméstica, después Shirley me sumó estas otras más. Y después hay otras que son de naturaleza administrativa, que también son un montón. ¿Qué significa esto? Que las circulares son herramientas a las cuales también debemos de acudir para facilitarnos la interpretación de la ley, para facilitarnos también el trabajo administrativo. Nosotros se las vamos a compartir por si no tienen todas. Vamos a ver un poquito las circulares que vienen con el Código Procesal de Familia. Muchas de ellas ya están aprobadas. Obviamente, hay una aquí de estas que todavía no ha sido aprobada. Podemos ver que vamos a tener una nueva fórmula estadística en nuestras tres materias. Cada una va a tener su fórmula estadística diferenciada. Esta segunda es una circular que se aprueba esta semana para utilizar el sistema de medidas penas para llevar el control de los apremios, para ir llevando el control del 2, del 4, del 6, que sea una herramienta que nos facilite el trabajo. Hay circulares, como ven ustedes a la izquierda, que aplican solo para pensiones, hay unas que aplican para familia y violencia. Esta relacionada con las recomendaciones del informe 758 de planificación. Aquí a la derecha ustedes después van a encontrar la circular de qué trata. No las voy a abrir porque el tiempo es limitado, pero nosotros con gusto les vamos a pasar el archivo. Circulares que aplican para todas las materias. Esta está asociada al tema del teletrabajo. Esta está asociada al tema de los apremios de las personas que están apremiadas por pensión. Estos días hemos tenido una discusión muy bonita y muy interesante en el chat de pensiones alimentarias sobre el tema, y pues hay mucha expectativa de qué va a pasar con la interpretación de la ley con relación al tema de pensiones. Pueden ver otras circulares. Esta es exclusiva para violencia. La inclusión del proceso de protección para persona adulta mayor. Tenemos esta otra de pensiones para temas de control interno. Esta que es fundamental para la aplicación de la ley, ¿verdad? Las reglas para efectivizar el cumplimiento del establecimiento de regímenes de interrelación familiar. Circulares para ver temas de señalamientos, los deberes de los jueces y las juezas en el modelo de sostenibilidad
Y es que de las cosas que la gente nos ha dicho que puede que esté muy preocupada es el tema de las cuotas. Bueno, ahorita no tenemos tenemos las cuotas, digamos, viejas que se acaban el lunes y ahorita las nuevas cuotas es una expectativa porque va a depender de la carga de trabajo que vayamos haciendo. Pero ya creo que ya llevamos un camino utilizando los sistemas y haciendo un uso del modelo de sostenibilidad. Podemos hacer planes remediales para ir resolviendo situaciones concretas que se nos presentan. No dejemos que el asunto escale, sino que en la medida de las posibilidades construyamos un plan al interno. Las prioridades que deben de venir en violencia, el deber de utilizar el sistema de videoconferencia, esta circular que es fundamental, la guía de formulación de la pregunta judicial. Llevamos muchos años preguntando mal, todos y todas los que hemos participado en los despachos de familia, y esta circular nos viene a orientar en la manera como debemos hacer la pregunta judicial al Departamento de Trabajo Social y Psicología. Esta circular que es fundamental, obviamente la aplicación de las reglas prácticas de familia, las normas prácticas para la aplicación del Código Procesal de Familia. La hemos comentado mucho, la hemos discutido mucho en los chats y nos va a ayudar en estos primeros pasos que vamos a dar a partir del martes con el código. También otra circular, las reglas prácticas para la aplicación de la ley contra la violencia doméstica. Tenemos otra circular de pase a fallo, expedientes en pensiones alimentarias. El protocolo interinstitucional de intervención y valoración de riesgo en situaciones de violencia contra las mujeres, que es un tema fundamental. Nosotros creemos que a pesar de que hemos avanzado mucho en los temas de protección y de tratar de buscar una igualdad real entre los hombres y las mujeres, los procesos de violencia no cesan. Es decir, el problema social que tenemos es muy grave y entonces es importante tener siempre a la mano circulares como estas, pues una muy buena herramienta para hacer coordinaciones de naturaleza interinstitucional. El tema de la persona defensora pública en materia de pensiones alimentarias, cumplimiento de cuotas y cargas de trabajo del personal de apoyo, es una circular importante para los jueces y las juezas que le vayamos dando seguimiento. Las etiquetas mínimas que debemos de utilizar en las audiencias. La actualización para la aplicación del PASE. Esto nos va a significar a los despachos de pensiones y nos hace un trabajo adicional, pero es un trabajo que va a ser de ahorita, cuando esto esté automatizado, es simplemente estar verificando los posibles errores que se presenten. Dichoso, desgraciadamente, estamos siendo parte de un proceso donde nos está tocando hacer un trabajo muy importante de orden administrativo y de aplicación de la ley que van a beneficiar a las futuras generaciones de jueces y juezas y de personal técnico que nos vengan a sustituir. Importantes aquí los expedientes remitidos al Tribunal de Familia. Creo que esta circular nos vino a ayudar a ordenar mucho la manera en cómo se van los expedientes al Tribunal de Familia. Esta es fundamental, la entrega inmediata de gestiones realizadas por medios electrónicos. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Para qué? Es que las gestiones de esta naturaleza que le resolvamos por esa vía nos garantizan que el usuario cuando venga no me venga a hacer fila, nada más venga a recoger las cosas. Y uno dice, pues bueno, aquí nos estamos ganando tiempo, se está ganando tiempo el usuario y nos estamos ganando tiempo nosotros. Esto es muy importante, las resoluciones que llevan número de voto, la obligatoriedad de mantener fases y estados, las inclusiones de prioridades de casos, principalmente cuando estamos con los casos de CLAIS, resoluciones dictadas en los despachos de familia, el procedimiento que tiene el sistema para el seguimiento de las salvaguardias. Esta debe ser una herramienta fundamental para todas las personas jugadoras y para el personal técnico que estamos en el día a día en los despachos de familia. Esto es para temas de inconsistencias. Esto es para la notificación de la persona prevenida en violencia. Es fundamental la notificación, es necesaria y a veces
Si la persona llega, hay que aprovechar ese espacio porque a veces cuesta que la policía lo localice. Y especialmente cuando hay un incumplimiento de las medidas de protección, la persona debe de haber estado notificada y debe de saber claramente que está obligado a cumplir con esas medidas. La mejora de voto automático en violencia, creo que esta mejora nos ayuda a facilitarnos el trabajo, a facilitar el trabajo del coordinador judicial, el trabajo de la persona juzgadora. Esto es muy importante. Cuando viene alguien y me ayuda del centro o de la administración regional, que esa información quede constante o cuando tengo un permiso con goce de salario. La diferencia que vamos a tener es que cuando me lleguen a sustituir, esa persona debe hacer todo el trabajo de audiencia, si fuera de audiencia, y además debe de dictar la sentencia. Y además va a quedar nombrada la persona juzgadora que me sustituyó de pleno derecho para el dictado de la resolución de fondo, aun cuando ya no esté en el despacho. Esto es de los temas que más nos han insistido. Uno sabe, nosotros sabemos lo que significa a veces la cantidad de expedientes que tenemos en las oficinas. Pero es importante ir resolviendo primero lo más viejo. ¿Por qué? Hay algunos cuando son expedientes muy viejos y es porque están feos o porque los abogados los hemos enredado, pero es fundamental irle resolviendo a la gente conforme van entrando los expedientes a estrados judiciales. Y a veces los expedientes, hemos dejado expedientes viejos ahí en el camino y tenemos usuarios que ya se murieron, ni siquiera vieron la posibilidad de que se les haya resuelto el proceso. La configuración del reparto, hay que pedirle permiso al consejo y además el consejo no te va a decir o no les va a decir que sí o que no. Lo va a mandar a la dirección de planificación para que la dirección de planificación haga una valoración. Y en ese proceso de valoración, pues la dirección de planificación va a remitir además a las personas, a las personas juzgadoras gestoras para que trabajemos con ellos esa parte o las personas que lleguen a estar en su momento, ¿verdad? La obligación del libro de pase a fallo en violencia, las directrices sobre el nombramiento de jueces y juezas suplentes, muy importante. Creo que esto le vino a ayudar a algunas oficinas a descargarse, nos carga los despachos para efectos de darle el seguimiento y poder hacer los nombramientos de las personas jugadoras. Quizá lo que nos hace falta en este proceso de las directrices para el nombramiento de jueces y juezas, y es un tema que hemos hablado en otros escenarios, es los espacios de evaluación de la persona que fue a hacer una sustitución. Porque a veces en el tema de ser buenos compañeros, dejamos de lado que hay personas que no llegan a nuestras oficinas y no hacen un buen trabajo. Importantes sentencias dictadas que sean objeto de inscripción en el registro civil, ya son circulares viejas, estas dos del CIGAO, el procedimiento para el trámite de allanamientos en pensiones alimentarias, el tema de los legajos de ejecución. Este es un tema que lo traímos aquí, esta circular había quedado sin aplicación, pero es un tema que lo vamos a retomar. Vamos a retomar el hecho de que toda la parte de ejecución de la obligación alimentaria esté claramente delimitado en un espacio aparte de los expedientes donde discutimos el principal o todos los procesos de modificación, la obligación de usar el libro pase a fallo. Sabemos que eso no nos lo vamos a poder quitar. Ese artículo que se reiteró, esa circular, perdón, la 95 del año 2008, darle pronto despacho a los recursos de apelación. Y bueno, ahora con mucho más razón, porque a partir de la otra semana el juzgado de apelaciones de pensiones alimentarias va a tener competencia a nivel nacional a partir del martes. Y entonces ellos iban a ir dictando directrices en esos temas y hay que pues, ponerle mucha atención al tema. El uso de las fórmulas estadísticas, voy a adelantar un poquito porque todo esto son reiteraciones de circulares muy importantes. Protocolo para realizar audiencias virtuales, que todavía se mantienen, la emisión de apremios corporales, la circular sobre procesos de restitución internacional de personas menores de edad y
esta circular que a veces no utilizamos, que es poco conocida, pero que existe. Las reglas prácticas que en aquel momento se habían implementado con ocasión de la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Como ustedes ven, son un montón de circulares que la finalidad de este espacio y la finalidad de este trabajo es hacérselos llegar a ustedes. A veces en estas carreras no vamos guardando las circulares que tenemos para atender y tenemos que tener cuenta o tenemos que tener en cuenta y bien claro que las circulares son normas internas institucionales. Entonces, nada más queríamos contarles y hacerles ese recuento rapidísimo de las circulares que tienen. Apoyémonos también en las circulares. Hay circulares que nos sirven también para facilitarnos nuestro trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a la segunda parte. Hizo el conferencista, por ahí debe estar. La segunda parte más bonita. Las reformas o posibles reformas que el código va a tener para mejorar la aplicación del código. Reformas es un trabajo muy importante que se hizo, que como institución se ha hecho, como materia se ha hecho, porque también parte de la fuente primaria para esas reformas fueron todos los procesos de capacitación que hizo Eddie, el estudio serio y sesudo que han hecho varios jueces y juezas de la jurisdicción acerca de la aplicabilidad de algunas normas. Y pues nosotros tenemos la confianza y la certeza de que esas reformas legales van a salir muy pronto, muy pronto. Nosotros desearíamos que salieran en este mes de octubre, pero puede que salgan sin lugar a dudas antes de que se acabe el año. Un repaso rapidísimo. Eddie va a hacerles otro repaso rapidísimo de las propuestas de reformas legales al código. Y decirles de mi parte que, bueno, todos vamos a ser parte de un momento histórico. Todos y todas tenemos expectativas acerca del código. Algunos y algunas podremos tener expectativas negativas, otras positivas. Pasamos a un sistema procesal que es una garantía para las personas usuarias. Y es una garantía que la persona que me escucha, que escucha las pruebas, es la única que me va a resolver el proceso. Creo que eso es fundamental en un Estado de Derecho y creo que es lo que hace más cercana a la justicia a las personas. Saber que esa persona que fue la que estuvo escuchando mis testigos, escuchando la declaración de la otra parte, es la única persona que me va a resolver el proceso. Les digo, este código, a pesar de estas reformas que ahorita Eddie nos va a comentar, va a sufrir, estoy segurísimo, va a sufrir cambios en el camino. Las normas no son perfectas y va a sufrir cambios en el camino. Ahorita de entrada, si se aprueban las reformas legales, pero además va a venir la interpretación que va a ir haciendo el Tribunal de Familia sobre ciertas normas, va a venir en el camino la interpretación que va a venir haciendo la Sala Segunda sobre algunas normas y sin duda alguna va a venir en camino la interpretación de la Sala Constitucional. Y entonces, estas normas no son perfectas, son perfectibles y es la herramienta que tenemos para trabajar. Y finalmente, de parte mía, mi reconocimiento a ustedes, a su trabajo, a todo el equipo de trabajo que tiene cada uno y cada una en sus despachos. Sintámonos orgullosos de que estamos cambiándole la vida a las personas con nuestras decisiones. Ojalá que todas nuestras decisiones cambien la vida de las personas para bien, pero sepamos que es una responsabilidad muy grande, más en este momento de mundo en el que estamos viviendo y las condiciones en las que estamos. De parte mía, no sé si Eddie se habrá... Aquí estoy, Chris. Pues bueno, Eddie, quedamos con vos para que nos comentes. Vos me dijiste que tenía 5 minutos, perdón, ya me abusé. De mi parte quería aprovechar, Cristian, para agradecerte públicamente el trabajo que has hecho durante, creo que más de 6 años desde gestoría.
Normalmente el trabajo que se hace en gestoría no se ve. Lo que se ven son los resultados. La mayoría de ustedes que conocen a Cristian o que me han ido conociendo, de pronto lo conocen a uno por los resultados, pero el trabajo de hormiga, las reuniones interminables, los pulsos que uno se tiene que echar, y también ahí tenemos la incorporación de doña Shirley González, que nos está apoyando con el tema de la gestoría en violencia doméstica, porque el trabajo de gestoría relacionado con reforma es muchísimo, entonces Shirley se ha incorporado. Y además tenemos, ustedes ya conocen a Lucía Víquez y se nos ha incorporado don Diego Arias. Básicamente, nosotros, junto con el trabajo que nos hace de apoyo Douglas, hemos tratado de ir sacando las cosas adelante. Yo quería personalmente, Cristian, aprovechar que hoy es como la última sesión, hoy hay como cierta cabanga en el tema, que es la última sesión de preparación, ¿verdad? Porque después vamos a tener que tener muchas de seguimiento. Pero sí quería externarte públicamente el agradecimiento por el trabajo hormiga. Vos te tiraste junto con Lucía toda la auditoría de la Contraloría General de la República. Yo cuando llegué ya las aguas estaban un poco más mansas, pero ahí recogimos un poco de las consecuencias. Entonces, delante de casi 460 personas que están hoy, creo que como jurisdicción debemos reconocer el trabajo que ha hecho Cristian y el equipo chiquitísimo con el que empezaron hace tiempo, y ahora estamos ahí un poquito más apoyando el proceso. Muchas gracias, Zane. No, con todo el gusto del mundo, Cristian. Adicionalmente, dentro de todo lo que se ha logrado hacer, se ha contado con el trabajo de muchísima gente. Poner al punto a la jurisdicción a donde la hemos llevado con el esfuerzo de cada uno y cada una de ustedes, ha sido un trabajo arduo, complicado, no ha sido fácil, ha habido que echarse muchísimos pulsos, y cuando los juzgados que esta semana atrás recibieron el ansiado correo de Lucía diciéndoles ya la plaza se incorpora a partir del 1 de octubre como plaza ordinaria, vacante, no llegan como extraordinarias, eso también fue producto de negociaciones. Ahí estuvo en su momento, hubo reuniones, doña Roxana Chacón como magistrada coordinadora de la Comisión de Familia nos ha ayudado muchísimo también en todo este proceso. Entonces ya hay juzgados, no recuerdo si fue Silvia Barrantes de Limón, o no recuerdo quién fue el que me escribió y me dijo, es que hemos esperado esto por muchísimos años. Es decir, porque la necesidad no era de la reforma, esa necesidad venía desde hace rato. Por dicha, ya tuvimos este primer grupo de 34 plazas que ya las asignamos, ya Lucía comunicó. Y ahora en octubre empieza ya la discusión en la Asamblea Legislativa del presupuesto 2025, cruzando los dedos para que no nos toquen esa parte del presupuesto. Ahí va un grupo adicional de 64 plazas más, 60 plazas más por ahí. Entonces, esas plazas que quedan van a ser asignadas, algunas se van a asignar a los despachos directamente, otras se van a conservar como plazas adscritas al centro para apoyar despachos. Pero si ustedes me ponían a mí a imaginarme que producto de todo este esfuerzo se iban a lograr 104 plazas más para reforzar la jurisdicción de familia, yo ni me lo hubiese imaginado de cerca que al final el resultado hubiese sido eso. Eso lo digo porque, insisto, ¿verdad? Que lo que se ven son los resultados y no se ven los trabajos que hay detrás. Entonces quería aprovechar este espacio. Un par de aclaraciones en relación con lo que Cristian nos planteó. Las dos primeras circulares, la de fórmulas estadísticas, esa la aprobó ayer el Consejo Superior, solo que no está comunicada todavía. Y la de medidas penas es un módulo que fue probado en 4 despachos, pero ocupamos que se le hagan unas mejoras.
es para tener un control sobre los apremios y sobre los beneficios que se van a ir dando con respecto a los apremios. Esa todavía no está aprobada. Y luego, un tema que me parece importante también recalcar es que la compilación que hicimos ahí con el equipo de gestoría y el equipo de apoyo del centro, de facilitarles estas circulares, a pesar de que ya están prácticamente todas comunicadas, es para que tengan ahí la facilidad. Sí tenemos un trabajo pendiente, que es revisar todas esas circulares, porque, por ejemplo, hay circulares que hay que dejar sin efecto, pero eso lo vamos a ir haciendo con calma. Por ejemplo, una de las que citó Cristian, de las resoluciones que llevan número de voto, esa se sustituye por esta que se aprobó ayer de las nuevas fórmulas estadísticas, porque ahí vienen en todas las materias cuáles son las nuevas resoluciones que van a tener número de voto. Pero sí, hoy queríamos compartir con ustedes esta compilación para que las tengan ahí a mano, porque hay algunas que de pronto se nos quedaron ahí rezagadas y nos resuelven algunos temillas importantes. Con respecto al tema de la competencia del juzgado de apelaciones a nivel nacional, vamos a ver, el informe final de la tercera etapa del plan, porque no es que ahora se está pidiendo que sea de competencia nacional, sino desde el día 1 que Corte Plena había aprobado la creación y el funcionamiento del juzgado de apelaciones, ya se había aprobado que fuera a nivel nacional, solo que se planteó por etapas. Estábamos en la etapa 2 y falta la etapa 3. Entonces, ahora que en este ejercicio, en esta modificación presupuestaria, se pudo reforzar el despacho con 4 plazas adicionales, entonces se le solicitó a Corte Plena que ampliara la competencia a nivel nacional. El lunes está agendado en Corte Plena, por eso no hemos hecho ninguna comunicación formal, ¿verdad? Esperemos que todo salga bien y que el lunes se apruebe. Al aprobarse, entonces el martes a primera hora les mandamos, no el acuerdo, porque ese no va a estar listo, sino que les mandamos a todos los despachos de pensiones alimentarias y de familia un comunicado para que ya empiece a ejecutarse el acuerdo de Corte Plena. Pero insisto, estamos todavía esperando, dependiendo de que el lunes se apruebe. Prácticamente es un hecho, pero por favor esperen el comunicado. Y tal vez aclararle, porque hemos estado recibiendo consultas, hasta que no haya un comunicado, los juzgados de pensiones tienen que seguir admitiendo las apelaciones a donde las han admitido siempre. No hay que hacer guaca, no hay que guardarlos, sino que háganlo siempre. Cuando se dé el aviso, entonces lo que ya se había admitido, independientemente del día en que se presentó la apelación, lo que ya se había admitido lo envían siempre al despacho que la resolución dice que se admitía. Y todo lo nuevo, a partir del 1 de octubre, insisto, previa comunicación formal de nuestra parte, entonces ya lo empiezan a admitir al juzgado especializado de apelaciones e itinerarlo al juzgado especializado de apelaciones. Los teléfonos de las delegaciones? Perdón, Ariana Daniela tiene el micrófono apagado, encendido. Gracias. Y por el momento es importante que recuerden que, y así va en la propuesta y así lo aprobaría Corte Plena, que los juzgados de familia que hoy tienen competencia para conocer apelaciones, se dejan lo que ya se les haya itinerado y lo terminan. Digamos, los juzgados de familia no pueden itinerar recursos, ¿verdad? Lo que ya les había itinerado el juzgado de pensiones, lo resuelven y lo devuelven a pensiones. Y los juzgados de pensiones, lo nuevo, lo itinerarían directo ya al juzgado especializado de apelaciones. La idea con los juzgados de familia es que aunque no les quitemos lo que tengan rezagado, por lo menos tienen la garantía de que no les va a entrar nada nuevo. Y ahí conforme vayan saliendo hasta que queden en cero y ya ese día se despiden totalmente de la posibilidad o la competencia en materia de apelaciones. Era eso que quería aclararles. Ahora, sobre el otro tema que incluimos para hoy en la sesión, que es básicamente el proyecto de reformas. Tal vez 3 aclaraciones primero. No vamos a hacer un detalle pormenorizado de
todas y cada una de las reformas que están propuestas. ¿Por qué? Porque eso todavía no es ley de la República y por lo tanto podría ser que todavía entre alguna moción de fondo antes de que la Asamblea Legislativa lo apruebe. Sin embargo, nos parecía fundamental tener este espacio para aclarar cuál es la ruta que llevan las reformas, qué es básicamente lo que se está reformando y especialmente tener claro que nosotros el 1 de octubre el código entra sin reformas, como lo decía Cristian, tal cual está ahorita. Yo quería contarles un poco para que tengan claro de dónde salió este proyecto de reformas y cuál ha sido la ruta que ha tenido. Cuando empezamos a trabajar por ahí de 2020 con el tema de capacitación con la escuela judicial, producto de todos y cada uno de los casi 40 cursos que yo di en ese momento, fui recolectando dudas que los mismos jueces y las mismas juezas iban planteando. Entonces, yo quiero que quede claro que la paternidad de este proyecto es de todos y todas quienes formamos parte de esta jurisdicción. Y de pronto estaba en un curso y llegaba una jueza y me decía, mire, es que eso yo lo veo así, y de pronto, entonces ahí recogimos un primer grupo de inquietudes. Después de eso, con don Mauricio Chacón y un par de personas más, nos sentamos a tratar de darle forma de proyecto de ley a esas ideas. Después de eso, don Cristian empezó a pasarme insumos, no sé si recuerdan, algunas actividades que se hicieron en el Colegio de Abogados sobre una subcomisión que había nombrado Corte Plena para ver el tema del rezago, entonces de la mora, ¿verdad? Entonces, de ahí regresaron. Entonces, hubo muchos insumos para poder preparar la primera base de este proyecto. Y esto fue más o menos hace unos 2 años y medio por ahí. Luego, cuando ya lo teníamos armado, entonces lo que había que decidir era cuál era la estrategia. Porque podíamos llevarlo a la Asamblea Legislativa por iniciativa popular. Resulta que cuando yo exploro esa posibilidad, me di cuenta que ya habían alrededor de 8 proyectos de reforma presentados por iniciativa popular. Algunos habían sido abrazados por un diputado, otros no, y ahí están, esos proyectos ahí están en el puesto 5,000 del interés. Entonces nos dimos cuenta que por ahí no podía ir. Entonces, en ese momento lo que se decidió fue llevárselo a la Comisión de la Jurisdicción de Familia, para que doña Roxana Chacón, don Jorge Olazo, don Luis Porfirio Sánchez tuviesen conocimiento del interés desde la base de judicatura de hacerle ajustes a este código. Y lo que hizo la Comisión de Familia fue nombrar una subcomisión para analizar este proyecto o esta tentativa de proyecto. Ahí Comisión de Familia, además de los 3 magistrados, de doña Roxana y de don Jorge Olazo y don Luis Porfirio, que se incorporan ellos a la subcomisión, también se incorpora don Alexis Vargas como presidente coordinador del Tribunal de Familia, nos incorporamos Cristian y yo desde gestoría, bueno, yo que lo había trabajado desde el inicio. Entonces ahí le dedicamos alrededor de unas 6 o 7 sesiones. Algunas de estas sesiones fueron de 4 horas, 5 horas, donde agarramos artículo por artículo de la propuesta. La propuesta inicial era de alrededor de 80 ajustes, con el cuidado, y ahí tengo que reconocerlo, con el cuidado de que nunca fue el objetivo cambiar el sentido, la lógica, la filosofía del código. Nunca. Lo que queríamos era hacerle ajustes para que funcionara mejor. Entonces, de esta subcomisión sale un producto ya más depurado. La Comisión de Familia lo aprueba el trabajo de esta subcomisión y se lo remite a Corte Plena, porque lo que se decidió en ese momento era llevarlo como proyecto de interés institucional del Poder Judicial, porque entendíamos que esa era la única ruta para que este proyecto saliera.
Ojo que ya llevábamos un año de trabajo. Por ahí alguien ha comentado que por qué no se pidió una vacancia mientras este proyecto saliera. Es que era una vacancia con los ojos cerrados. Ese código nosotros no podíamos retrasarlo más. ¿Y por qué una vacancia con los ojos cerrados? Porque vea que llevamos 2 años y todavía no se ha votado en primer debate. Y no sabemos cómo se va a votar. Entonces no tenía ningún sentido decirle a la Asamblea Legislativa, mire, apruébeme esto para que el código entre. Eso no se podía hacer. Entonces el tema pasa, regresando sobre la ruta, el tema pasa a Corte Plena. Corte Plena lo aprueba como proyecto de interés institucional y se lo remite don Orlando Aguirre a don Rodrigo Arias, es decir, de presidencia de la Corte Suprema de Justicia a presidencia de la Asamblea Legislativa. Este proyecto nosotros lo hicimos llegar a la Asamblea Legislativa en enero, más o menos, inicios de enero. Se le asigna el expediente 24.131, se publica en la Gaceta, que es, ahí fue donde lo conocieron muchos. Vean que los otros 8 o 9 proyectos de reforma se quedaron ahí votados y ninguno se ha publicado ni siquiera en la Gaceta. Entonces ahí nos dimos cuenta que la estrategia, digámosle que nos había funcionado, de poder ponerlo a caminar. Cuando se publica, se pasa a servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Servicios técnicos acuerda ponerlo en consulta del propio Poder Judicial, lo cual me hizo mucha gracia porque yo decía, pero si el Poder Judicial lo promovió, ¿por qué se lo ponen en consulta? Pero bueno, fue lo que recomendaron. Se le puso en consulta al Patronato Nacional de la Infancia, a organizaciones de poblaciones indígenas, a organizaciones, un par de organizaciones de temas de discapacidad. Pasa y estábamos más o menos, ahí estábamos como en Semana Santa de este año. Listo, perfecto. Ya creo que vamos sobre la marcha. Yo le decía a Cristian, este proyecto lo tenemos listo antes de que entre el código. Pero bueno, lo cierto es que cuando ya empieza a llevarse a la Comisión de Jurídicos y la Comisión de Jurídicos lo pasa a las sesiones de presidentes de jefaturas de fracción, empiezan los diferentes partidos políticos a decir, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Ahí fuimos, pedimos un espacio, doña Roxana Chacón, don Cristian y yo, fuimos los 3 a reunirnos con las jefaturas de fracción. Cada jefatura de fracción llevaba a sus asesores de fracción, y nos dieron un espacio para que les explicáramos por qué el proyecto era importante para el Poder Judicial y para nosotros como jurisdicción. Ahí, en ese momento, ya nos dimos cuenta que habían situaciones o artículos en particular que simple y sencillamente iban a traerse abajo la totalidad del proyecto. Entonces, después de eso, Cristian y yo nos reunimos, no recuerdo, Cristian, si fueron 4 o 5 veces en la Asamblea Legislativa con las diferentes bancadas, y era el tema de que llegaba el Partido Unidad Social Cristiana, que hizo un buen estudio del proyecto y nos dice, no estoy de acuerdo con este, con este, con este y con este. Entonces, en la negociación era, este artículo lo metimos por esta razón. Y entonces ahí pasaron 3 cosas. Pasó que cuando les dábamos la explicación decían, ah, no, mira, sí es cierto, sí, no, perfecto, ya quitamos la objeción. Otros decían, no. Entonces ahí tuvimos que decidir, básicamente Cristian y yo teníamos que decidir si salvábamos el proyecto cediendo propuestas del proyecto inicial. Y así fuimos sacrificando, y ustedes ahora me pueden decir, pero ¿por qué quedó fuera el artículo 42 que intentábamos resolver el tema de la representación de las personas menores de edad? Bueno, porque el grupo de diputados de la fracción oficialista puso como condición para aprobar el proyecto quitar ese artículo. Al final de cuentas, había que pasar por 7 fracciones legislativas. Lo logramos, sacamos un texto sustitutivo de consenso. Este texto sustitutivo ya está en plenario, ya se volvió a publicar, había que volver a publicar el texto sustitutivo, se volvió a consultar a todos los grupos que se había consultado de nuevo, a la Corte volvió
volvió en consulta el texto sustitutivo y este texto sustitutivo, esta audiencia que se dio, que es por 10 días, vence el lunes, este lunes. Entonces, no hay posibilidades de votarlo el lunes porque es el día que vence. Ya hay un acuerdo de las fracciones para votarlo en primer debate déjenme revisar para no mentirles. Está la votación para primer debate el jueves 3 de octubre. Entonces, eso significa que el código el 1 de octubre entra tal cual está, sin reformas, como decía Cristian. Vamos a aplicarlo así como está, con el 286 prestándole plata a los deudores alimentarios y con todas las cosas que ahorita vamos a ver que se intentaron corregir. Entonces, si todo sale bien, de hecho, yo tengo ya el acuerdo que me lo pasó Presidencia de la Corte un día de estos, donde las 7 jefes de fracción firmaron un documento para que ocupe el primer lugar en la sesión de plenario de proyectos en primer debate. Si todo sale bien, jueves se vota en primer debate, la semana que sigue se vota en segundo debate, entonces yo estaría conservadoramente pensando que este proyecto de reforma, salvo que aparezca alguna moción de fondo nueva que nos atrase las cosas, yo pensaría que más o menos por ahí de la tercera semana de octubre es posible que entonces ya entre a regir. El texto sustitutivo mantiene el expediente, don Luis Fernando, que lo está consultando, el expediente 24.131. Cuando usted dice que las 3 visitas están positivas, ¿qué quiere decir a usted con que están positivas? Rocío tiene el micrófono abierto. Gracias. Entonces, lo que voy es hacerles un resumen de lo que viene en el texto sustitutivo consensuado. Si ustedes les han prestado, alguien les ha conseguido el texto sustitutivo, hubo 8 versiones de texto sustitutivo. Entonces, por aquello de que no tengan el último, ¿verdad? Yo ahora se los voy a compartir porque ya ahora es un documento oficial. Este es el texto sustitutivo que se publicó y que se consultó. Resumen de las cosas importantes. El artículo 9, que tenía esta norma que era complicada, de que se prohibía la conciliación en asuntos de violencia, pero que si el acuerdo favorecía a la víctima, entonces sí. Este texto, este artículo 9, hubo consenso total para modificarlo. El primer párrafo se mantiene exactamente igual y el segundo párrafo, recuerden que decía, y lo pongo aquí para que se vea, se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder. Y el texto que va a entrar a regir decía, salvo que se determine que lo acordado beneficia a la persona en situación de vulnerabilidad. Ese pedazo fue el que se le cambió y se le agregó esto. Sin embargo, si el caso cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad, podrá abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa. Una vez que esto sea ley de la República, tenemos un trabajo enorme con justicia restaurativa, pero ya tendríamos en la ley la posibilidad de aplicar justicia restaurativa en los casos en que sea posible desde la perspectiva de justicia restaurativa. Tengo aquí aunque ustedes no crean, este pedacito fue un trabajo arduo en el que trabajó María Esther Brenes, Katia Escalante, estuvo Cristian, estuve yo, hicimos una sesión de trabajo, nos conectamos por Teams con un especialista en justicia restaurativa de México, con un especialista de justicia restaurativa española, para poder hacer no estas 3 líneas, sino la exposición de motivos para poder introducir justicia restaurativa y cómo introducir justicia restaurativa al tema familiar. Y esto último es algo muy importante. Vean lo que se le agregó a la norma. Adicionalmente, las partes podrán solicitar, incluso de manera verbal, ante el juzgado competente,
una audiencia de conciliación previo a la presentación de la demanda, en cuyo caso la persona juzgadora deberá convocar a las partes a una audiencia en el plazo previsto en este código para el tipo de proceso del que se trate o remitir de inmediato la gestión al centro de conciliación especializado más cercano. En caso de no lograrse una conciliación, la gestión será archivada de manera definitiva. ¿Qué es lo que estamos permitiéndole aquí? Que eventualmente esta gente que tiene un tema de visitas o que tiene nada más y que lo que ocupan es un intermediario que les ayude en el proceso de negociación, puedan solicitar que se les convoque a esa audiencia. Y de una vez, si la conciliación fracasa, no es que el proceso sigue porque no hay demanda, simple y sencillamente se archiva. Esto ya lo tiene la reforma procesal laboral. Entonces, en este momento es una tendencia que me parece que podría ser sana. Esto quedó, este tema de justicia restaurativa, la eliminación del tema de que cuando lo acordado beneficia a la persona en condición de vulnerabilidad, y este último párrafo fueron lo que se le introdujo a lo que se le modificó a ese artículo 9. El artículo 14, lo único que le cambiamos fue esto de aquí. Esto. Realmente esto nada más. Porque el artículo 14 ya dice que esta acumulación no procede en los procesos de protección cautelar y en otros procesos especiales. Se está excluyendo el tema de los procesos alimentarios. Para dos cosas. Para evitar que un juez o una jueza de pensiones, al darse cuenta que hay un resolutivo de divorcio, lo mande sin preguntarle a nadie. Porque eso no estaba tan claro en la norma. Y lo segundo es evitar de una vez el problema que se haría o que se le generaría a un juez o a una jueza que conozca un resolutivo familiar que es de naturaleza contenciosa, que llegue un proceso de naturaleza monitoria. Entonces, ¿qué va a hacer donde los acumula? Entonces, la pretensión de alimentos pasará a ser una pretensión más dentro del proceso principal o convierte todo a sentencia. Eso va a ser un enredo. Entonces, estamos nada más quitando la posibilidad para que el tema alimentario se mantenga como especialidad con proceso separado. Artículo 44 y artículo 45, lo que hicimos fue hacerle unos ajustes a las garantías y derechos de personas con discapacidad, especialmente en lo que tiene que ver con su representación. Vean, por ejemplo, la norma decía que el garante iba a ser quien apoyaba a la persona con discapacidad cuando actuaba como parte actora, y le metimos también cuando es demandado o cuando es promovente. Entonces, para que quedara esto claro y no tuviéramos que estarnos exponiendo a que un juzgado le nombrara curador a un demandado con discapacidad teniendo un garante designado. Y se le hizo un ajuste a la forma de nombrar el curador para el ausente, porque la norma a como venía iba en contra del Código Civil. Entonces lo que hicimos fue hacerle un pequeño ajuste a ese 46. Otra cosa que le hicimos al 51, recuerdan que el 51 es básicamente esta norma que crea este extraño poder especial judicial de facto para el abogado que ha sido designado en la dirección del proceso. Recuerdan que este abogado podía participar en la audiencia sin la presencia de la parte, llegar a un acuerdo conciliatorio, pero ese acuerdo tenía el representado, digámosle, 30 días para ratificarlo. Se lo redujimos a 5 días. Aquí en defensa de don Diego y de Alberto, cuando redactaron esta norma, se había puesto 30 días porque en ese momento no teníamos firma digital, Teams estaba en pañales en el momento que la norma se redactó. Entonces 30 días era como un plazo razonable si alguien estaba fuera del país para que volviera. Ahora con la tecnología,
con el protocolo de audiencias virtuales, nos parece que 5 días es un tiempo suficiente. Entonces, si recuerdan cuando discutíamos en pensiones alimentarias que el demandado no nos cogiera esto como una estrategia para ahorrarse un mes, porque entonces el demandado mandaba al abogado solo, lo designaba en la dirección, el abogado determinaba, llegaba a un acuerdo y decía, ahora sí, espérenme en un mes a que mi cliente decida si quiere ratificar esto. Entonces, que eso podía servir como una estrategia para ahorrarse un mes en el pago. Entonces, creo que ya con 5 días se soluciona el problema. En el tema del poder especialísimo le hicimos ahí un ajuste porque de pronto había una confusión sobre el poder para el divorcio, la separación judicial o la unión de hecho por mutuo consentimiento, para que no se entendiera que se sujetaba a los requisitos formales del poder especialísimo. Se hizo un ajuste con el tema del idioma, especialmente en la traducción. Porque si recuerdan, el párrafo segundo del 61 decía que un documento redactado en idioma extranjero era obligatorio la traducción oficial, pero la traducción oficial es carísima. Entonces, si vamos a poner a las partes, por ejemplo, en civil, no se ocupa la traducción oficial, pero resulta que el procesal de familia se ocupaba la traducción oficial. Entonces, vamos, un documento, un traductor oficial cobra $100 la página. Nada más imagínense un documento de 15, 20, 30 páginas. Entonces, lo que hicimos fue eliminarle la exigencia obligatoria de la traducción oficial y dejarla solo para aquellos casos donde expresamente la normativa internacional lo exige o cuando la traducción no oficial que se adjunte es objetada por la parte contraria. Entonces, ahí sí, incluso metimos el tema de el costo, eventualmente lo asume el Poder Judicial en la medida en que estemos hablando de personas que no tienen las condiciones económicas. El artículo 87, las notificaciones personales, se le hizo un par de ajustes ahí, especialmente este punto 3, ¿verdad? Que estaba redactado de una manera diferente, que podía dar a entender que no era obligatorio la notificación en algunos supuestos que implicaban eventualmente el apremio corporal. Luego, en el 92, le hicimos un ajuste que yo no sé si lo habían detectado, pero había quedado la norma demasiado abierta, de tal manera que yo podía 10 años después ir a pedir la nulidad de una actividad procesal con implicaciones que podían eventualmente empezar a provocar un manejo de pronto abusivo. Por eso le pusimos el plazo de los 3 meses. Y también para los casos donde no producía cosa juzgada, porque cuando produce cosa juzgada, tiene casación y tiene revisión. Entonces, la nulidad de las decisiones que sí tengan revisión, entonces se regula por la revisión. Y lo que no tenga casación y revisión, entonces se regula por este plazo de 3 meses. Esto yo no sé si lo habían visto, pero aquí nos habían abierto una norma muy peligrosa. En el artículo 101 le hicimos varios ajustes. Este es el artículo que me decía que era apelable. Vamos a ver. El inciso 1, todas las sentencias, queda igual. En relación con los autos, el primero, el que rechace de plano una demanda o ejecución, queda igual. La inadmisibilidad queda igual. La suspensión o interrupción del proceso queda igual. Y aquí le hicimos un cambio. El D decía que tenía apelación el auto que deniegue las medidas cautelares y los que resuelvan cautelarmente sobre relaciones intrafamiliares no patrimoniales de personas en estado de vulnerabilidad. ¿Eso qué significaba? Que si se declaraba
una medida cautelar con lugar, es decir, si se acogía y era patrimonial, entonces no tenía apelación. Y el propio Tribunal de Familia este tema lo ha venido discutiendo varias veces. Y luego el E le daba apelación a la resolución, que la confirme, que la cancele, que la sustituya o que la modifique. Entonces vean el sinsentido. La resolución que ordenaba la medida cautelar de naturaleza patrimonial no tenía apelación, pero si después el juzgado la modificaba, sí tenía apelación. Entonces agarramos el D y el E y lo metimos en un solo artículo, de tal manera que va a tener apelación la resolución que la deniegue, la resolución que la decrete, la que la confirme, la que la cancele, la que la sustituya o que la modifique. Es decir, lo que se resuelva en medidas cautelares va a tener recurso. El E, que dijimos que lo fusionamos con el D, aprovechamos para meterle este. Yo no sé si habían visto que esto no estaba. La resolución sobre excepciones procesales no tenía recurso en el 101, entonces lo metimos ahí. Y luego el F queda igual, déjenme ver, aquí todo esto queda, ok, el H le hicimos un ajuste. Para ver. No, perdón, no sé si Mauricio está ahí. Esta la habíamos quitado y en la Asamblea Legislativa me la volvieron a meter y dijeron que tenía que dejarse. Entonces esta en el proyecto original, el 24.131, tal como se publicó, este no aparecía. Y ahora está de nuevo, revivió. Y luego, ¿cuál era el que generó mucha discusión en los cursos? Lo volvimos a meter porque este no estaba en el 101. Entonces, este artículo 101 creemos que queda un poco mejor en relación a cómo estaba, pero si ven, no se le cambia sustancialmente la idea recursiva que tenía el código, sino hacerle estos pequeños ajustes. En el 142 y el 143, en tema de medidas cautelares, el 142 lo ajustamos porque la norma se había redactado cuando se entregaban los libros físicos, y como ahora hay libros electrónicos, entonces la norma no tenía sentido como estaba redactada, entonces se le hizo el ajuste. Y con el tema del decomiso de los libros también se le hizo un ajuste porque parecía que la norma establecía como objeto principal el decomiso cuando el decomiso de los libros de una sociedad que está en actividad comercial podría ser terriblemente nefasta para la economía de esa empresa. Entonces, la idea es que quede claro que se decomisa, se hace la anotación y el libro se devuelve. Este 164 también se le hizo un ajuste. Esto fue tema de muchísima discusión, tanto cuando redactamos originalmente la primera versión del proyecto, como también cuando lo vio la subcomisión que nombró la Comisión de Familia, y en la Asamblea Legislativa nuevamente tuvimos que, fue de mucho estira y encoge. Vean que el 164, a cómo va a entrar el 1 de octubre, básicamente lo que dice es, no será admisible. Vean que este primer párrafo. No será admisible la declaración de partes sobre los hechos referentes a hechos no disponibles, salvo que sea necesaria como elemento integrador de otras pruebas o para tener mejor visión del conflicto familiar. Primer párrafo igual. El segundo, ¿qué decía o qué dice el código tal cual va a entrar a regir? Por ningún motivo se admitirá la declaración de parte en los procedimientos de aplicación de las medidas de protección contra la violencia doméstica ni en los procesos de protección cautelar establecidos en este código. Y eso se cambia por esto. Esta probanza será admisible en procesos de violencia doméstica y de protección cautelar únicamente cuando se considere que haya probabilidad de que se esté en presencia de un fraude procesal o en los supuestos del artículo 1 de la Ley contra la Violencia Doméstica. ¿Qué es lo que en el fondo se está haciendo?
eliminar la prohibición de no usar ese mecanismo probatorio en procesos de violencia doméstica y protección cautelar. Es decir, sí permitirlo, pero permitirlo de manera reglada. ¿Ok? Entonces aquí el juez o la jueza va a tener una responsabilidad muy grande porque, ¿qué es lo que siempre se ha dicho? Ah, no, la confesional no se puede porque es una forma de revictimizar. Pero resulta que es que el que está pidiendo las medidas de protección estamos viendo que es el propio agresor. Entonces, por eso es que se pone esto del artículo 1, ¿verdad? Aquella normita que decía que se debe impedir que el agresor use contra las víctimas la propia ley. En el 172 le hicimos un ajuste, que este era un tema muy complicado para el litigante, ¿verdad? Porque la norma, tal como venía o como viene en el Código Procesal de Familia, permite que se sustituya los testigos hasta el momento justo antes de que ya íbamos a empezar a recibirlos. Es decir, hubo una primera audiencia en un resolutivo familiar donde me los ofrecieron, donde yo los admití y ahora estoy en la segunda audiencia y los voy a recibir. Y en ese justo momento el abogado me dice, vea, ¿sabe qué? No es Juan y Pedro, son estos dos. Entonces, ¿qué es lo que establecía el 172 como única condición para poder admitirse? Para no rechazarse, que no retrasara el proceso. Es decir, lo que no se valía es que me dijera, le cambio testigos, pero no los traje, suspéndame la audiencia. Ahí sí el juez podía rechazar la sustitución. Pero si la parte decía, le cambio los testigos y aquí los tengo, el juez no podía decir absolutamente nada más que admitirlos. Y eso podría provocar una afectación al derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el otro abogado había hecho el trabajo, había investigado quiénes eran esos testigos que habían admitido, iba preparadísimo para exhibirlos por mentirosos y llega y le cambiaron a última hora. Y eso podía empezar a usarse como estrategia del litigante para que la otra parte no supiera cuáles eran los testigos reales. Entonces, eso se cambió por esta redacción. Procederá a la sustitución de testigos siempre y cuando se solicite antes de la etapa de recepción de prueba, con la advertencia que si se admite, el tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al contradictorio de las demás partes intervinientes. Es decir, ya le pusimos no de que no me atrasara el proceso, sino de que garantizáramos el derecho al contradictorio. Entonces ahí, por lo menos ya con esta redacción, podemos paliar un poquito la posibilidad de que haya un ejercicio abusivo en este tema. El 174 se le hizo un ajuste porque permitía que se mandara a detener una persona que había sido admitido como testigo si no se presentó. Lo que pasa es que aquí podíamos tener un habeas, pero que se caía, y era que la norma no exigía comprobar que el testigo sabía que lo habían citado. Y entonces lo que le estamos metiendo es que esa detención y traslado forzoso solo procede si esta persona ha sido previa y debidamente citada. Esto para efectos de estarnos evitando habeas. Con el tema de exhibición de documentos, de informes, aquí le hicimos algunos ajustes. Acomodamos un poquito este 188 y el 192 que parecían ser contradictorios entre sí, porque una norma me decía que si el que tenía que ir a la prueba no iba, yo lo detenía y lo llevaba a la fuerza, y la otra decía que si no iba, yo asumía que era cierto lo que se demostraba con la prueba. Entonces le hicimos un ajuste en la redacción a ambas para poderlas hacer más coherentes. El 196 es derivado del artículo 9, ¿verdad? Porque era el que traía la prohibición complementaria de los asuntos no conciliables. Ok. Y a partir de aquí es donde viene el cambio que muchos estaban pidiendo a gritos. Si ustedes ven del 214 para atrás, es básicamente la redacción original con ajustes. Pero el 223
donde lo comparamos con el 223 actual, ya no tienen ningún sentido uno con otro, que ahí con el chat nos decía, ¿y entonces qué pasa con el 223 actual? Cuando se apruebe esto, la norma dice, se reforma el 2023, el 223, de tal manera que al reformarse, el texto que queda vigente no es el que está en este momento, sino este otro. Estos temas de reforma, cuando se apruebe, vamos de carácter urgente a hacer la capacitación necesaria. Así que hoy no lo asuman como capacitación, ¿verdad? Hoy es como para tener idea por dónde es que iba este proyecto de reforma, pero especialmente no el proyecto de reforma, porque vean que yo no estoy usando el que mandamos del Poder Judicial a la Asamblea Legislativa, sino estoy usando la última versión del texto sustitutivo, que fue el consensuado por los 7 partidos, por las 7 fracciones legislativas, para que sea sometido el 3 de octubre a primer debate. ¿Qué es lo que se hace a partir de este 223 en adelante? Sacar la contestación oral del resolutivo familiar. Malas noticias, no sale la contestación oral del proceso de modificación de cuota alimentaria. Ese no se tocó, solo se tocó el resolutivo familiar. Entonces, en lugar de que la norma diga que cuando la demanda está bien, citamos a las partes a una audiencia inicial donde vamos a ir a conciliar y si no concilian, que contestar a la demanda, regresamos a la vieja fórmula donde damos un plazo de 8 días para que se conteste de manera escrita. Así que volvemos a un autotraslado. Vean que entonces quedó, damos, por ejemplo, ahorita lo que se tramita con un ordinario son 30 días y el abreviado 10 días. Quedamos todos los procesos con 8 días, todos los resolutivos familiares con 8 días de plazo para que se conteste. Se notifica eso. Y entonces aquí, ahí después lo leen con calma. Yo ahorita, los que no lo tengan, se los subo al chat. Arreglamos un poquito el tema de las excepciones procesales y materiales que se pueden oponer. Regulamos qué pasa si en esa contestación lo que hay es un allanamiento. Regulamos qué pasa si dejó pasar los 8 días y no contestó. Regulamos qué hacer con la contestación negativa. Regulamos qué hacer con la contrademanda, cuándo se puede plantear y cuál es el trámite procesal. Vean que esto todo lo íbamos a hacer en audiencia. Ahora lo dejamos de manera escrita. Y aquí viene algo importante. Establecimos los mecanismos con mucho detalle de cómo se resuelven las excepciones procesales. ¿Cuándo y cómo se resuelven las excepciones procesales? Ya te doy la palabra, Jania. Entonces, una vez que todo esto esté listo, ahora sí nos vamos para la audiencia inicial. Ven, ya vamos a ir a la audiencia inicial a hacer todo lo que dice la audiencia inicial que hay que hacer ahora, menos la contestación de la demanda. Entonces, la contestación, y de una vez aclarar, si nos presentaron una excepción procesal que había que declararla con lugar, lo vamos a resolver por escrito y no vamos a estar saturando la agenda. Es que yo me ponía a pensar, ok, me alegan convoco a la audiencia, me alegan la excepción de caducidad, está caduco. Y ahí lo resolvió oral. Mejor eso lo resolvemos escrito y no vamos a una audiencia si el proceso no podía continuar. Igual la excepción de incompetencia. Me la alegan, declaro la incompetencia si procede. No convoco a una audiencia para declarar la incompetencia oralmente en audiencia. Y aquí, con el tema de la incompetencia, resuelve algo interesantísimo, porque yo lo primero que hacía en la audiencia inicial era intentar la conciliación, y llega el demandado y me dice, mire, yo sí quiero conciliar, pero resulta que usted no es competente, se lo advierto por aquello. ¿Y qué hago yo como juez? Es que yo no puedo pasar a la contestación si no agoto esta parte, ¿y qué pasa si llegamos a un acuerdo y después me van a decir, mire, pues que usted no era competente, yo se lo advertí? Entonces, todo eso quedaría resuelto. Y ahora sí, vamos a la audiencia inicial, manteniendo la posibilidad de que en esa audiencia inicial pasemos
y juntemos la audiencia de prueba con la audiencia inicial. Y entonces ve, aquí se regula pasito a pasito lo que hay que hacer con la audiencia inicial. Podemos compararla con la actual y vamos a ver que lo que prácticamente se le sacó fue la contestación oral y todo lo que iba derivado de la contestación oral. De manera que entonces también me está desapareciendo la contestación diferida y ya nos quitamos, digo yo, en el buen sentido de la palabra, todo esto de la contestación diferida y suspendo y vuelvo a hacerlo porque no me habían notificado con suficiente antelación. Esta parte no es la que nos ha atrasado los procesos. Esta parte realmente es muy rápida. Si nos atrasa la conciliación, la notificación. Ah, bueno, y otra cosa importante para la optimización de la agenda. Vamos a convocar audiencias de gente que ya está notificada. No convocar audiencia y esperando que la audiencia no se me suspenda porque no estaba notificada. Yo creo que hemos coincidido todos y todas en los cursos que uno de los que más uno de los temas por los que más vamos a sufrir es por esa agenda. Entonces, con esto entenderíamos que estamos evitando que nos pase lo que le pasó a otras reformas. Y es que convocamos la primera audiencia, ahí sí, dentro de 8 meses, porque no hay tiempo, con el problema de que esa audiencia era para contestar la demanda. Entonces, si ustedes ven el orden, es básicamente el mismo que tiene actual, porque vea que incluso las pruebas las vamos a admitir oralmente en esa audiencia inicial. Y señalamos, todo lo demás queda igual. Lo que cambia es esa primera parte. Establecimos también la posibilidad de convocar a una audiencia única y no convocar a 2 audiencias. Y luego, el 233 regula el procedimiento en la audiencia de prueba y decisoria del proceso. Un par de ajustes, lo demás queda igual. Antes de salir de aquí, de este tema, Jania, hola, adelante. Jania, ¿tenías la mano levantada? Ok, me dice porque no la escuchamos. No sé si se le levantó accidentalmente o si no le está funcionando el micrófono porque lo tiene cerrado en todo caso. Ok, continúo. Otros ajustes que le hicimos al 237. Recuerdan que el 237 eran las medidas que se podían dar en procesos de protección cautelar y el inciso 4 decía una pensión alimentaria provisional. Entonces lo ajustamos a que si el juez o la jueza del proceso de protección cautelar va a fijar alimentos, que dicte sentencia anticipada con base en la gestión de medida dentro de las medidas que se pidieron. Hacerlo coherente con el proceso de violencia doméstica, ¿verdad? Porque el de violencia doméstica sí se está reformando para que el juez o la jueza de violencia doméstica, en lugar de fijar una pensión alimentaria provisional, dicte una sentencia anticipada. Shirley, hola, adelante. Eddie, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Sí. En el estudio que estaba haciendo de la reforma al procedimiento del resolutivo familiar, y ahora que te escucho decir que la idea de resolver las defensas previas por escrito antes de convocar la audiencia inicial, me salta la duda porque veo que en la reforma que le hicieron al 233 de la audiencia inicial del proceso y decisoria, en el inciso 3 se habla de que en ese momento también se puede resolver cualquier cuestión procesal interlocutoria que se haya formulado antes de esta audiencia durante esta. Entonces, me salta la inquietud de que si al juez se le fue y a los abogados se les fue en la audiencia inicial del proceso dejar resuelto el tema de la competencia por materia o por territorio, incluso interpretaríamos que de acuerdo con el 233, inciso 3, se podría resolver ese tema aún en la audiencia de prueba y resolutiva del proceso. Yo creería que sí, Shirley, cuando se redactó de esa manera,
se estaba pensando en una ampliación de demanda, en cosas de este tipo que todavía se pueden llegar a hacer en esta audiencia, ¿verdad? Pero me parece totalmente factible que si algo que teníamos que haber hecho procesalmente antes no lo habíamos hecho en la audiencia inicial como una especie de medida de saneamiento que no está expresamente regulada ahí, pero sí está regulada en el Código Procesal de Familia, en la parte de nulidades, me parece que sin ningún problema ahí podría aprovecharse. Ok, y una pregunta, como en la reforma que están haciendo al 229, dice que las defensas procesales de falta de competencia principalmente se deben considerar como excepciones previas, entiendo que de especial pronunciamiento. Entendería que no solo la falta de competencia, también la competencia sería por territorio y materia. Incluso si se llega a dar la posibilidad de que en la audiencia de prueba y decisoria del proceso se esté resolviendo una defensa de territorio por competencia, entendería que lo resuelto ahí en esa audiencia oral tendría recurso de apelación porque ustedes están reformando el 101 y dándole apelación a las defensas. ¿Usted cree que el tribunal debería resolver eso inmediatamente? O sea, dándole como un efecto suspensivo, aunque el código no lo habla así, pero suspender la audiencia de prueba y decisoria del proceso para que el tribunal resuelva las competencias, porque sin competencia no se puede dictar sentencia, porque haciendo como una interpretación jurídica de lo que ustedes están diciendo en el 229 de que la competencia se tiene que resolver de previo especial pronunciamiento. Vamos a ver, estamos partiendo de la propuesta normativa y es que la excepción, por ejemplo, de incompetencia se haya resuelto antes de la audiencia. Ahora estamos hablando de hipotéticamente lo que decías que no se resolvió allá y de pronto tenemos que resolverla acá. Porque si se hizo correctamente allá en su momento, no le aplican las reglas de la apelación en efecto diferido porque es contra una resolución escrita. Entonces el juez, no importa si acoge o deniega la excepción procesal, si hay recurso de apelación, lo remite inmediatamente. Ahora, si usted me pregunta si el tribunal debería resolver eso rapidísimo, yo le diría sí, debería resolverlo rapidísimo, ¿verdad? El problema que se nos presenta es que no se haga ya donde había que hacerlo. Y de pronto aquí, como saneamiento, de manera verbal, estamos resolviendo algo que si me lo recurren, entonces voy a tener que admitirlo en efecto diferido por las reglas de que lo que se resuelve oralmente es en efecto diferido. Pero justamente para ese tema ya anteriormente le habíamos metido a las reglas prácticas. Sin decirle al juez cómo tenía que interpretar la norma, le dijimos, vea juez, cuando usted esté admitiendo una apelación en una audiencia oral que deba ser admitido en efecto diferido, revise qué es lo apelado. ¿Por qué? Porque podría ser que el efecto diferido cause un perjuicio irreparable. Y el ejemplo típico que ponemos siempre en capacitación es una medida cautelar. Resuelvo una medida cautelar en audiencia, la deniego, tiene recurso, me la recurren y le digo, sí, en efecto diferido, espérese a que haya sentencia. Si yo aplico literalmente la norma, claro, entonces ahí, sin decirlo, lo dijimos, pero en reglas prácticas. Ajá. Pero me entonces, parece para ver si te entendí bien, vos sos del criterio de que si esa defensa excepcionalmente no se resolvió por escrito en el momento oportuno, previo a la audiencia inicial, y se está conociendo en la audiencia del proceso y decisoria, y se apela, podría ir en efecto devolutivo para ser apelada con fallo. Quitémosle la palabra efecto devolutivo, pero te entiendo la audiencia. Más bien, a pesar de que la regla diría que lo que yo resolví oralmente debería de ir en efecto diferido, ese pronunciamiento específico junto con las medidas cautelares, yo creo que a la hora de admitir el recurso, el juez no debería decir que es en efecto diferido, terminada la audiencia, y tener el recurso para que el tribunal resuelva de manera inmediata. Excelente, así lo vería yo. Excelente, así lo veo yo, por eso que tenía esa inquietud, entonces quería preguntarte. Muchísimas gracias. Con gusto, Shirley.
Ok, seguimos con un ajuste que se le hace al 290 en esta parte. Esto vieras cómo nos costó en la Asamblea Legislativa, porque lo que le estábamos, la norma lo que decía es que en los mutuos la opinión de los chicos solamente era ante el juez. Y nosotros creíamos que hay supuestos donde es mejor facilitar las cosas. Por un momento, imagínense un chiquillo de 17 años que el papá y mamá se divorcian y ponen en el convenio que no van a fijar visitas porque por la edad del chico va cuando quiere verlos y que entonces el juez le diga, vaya, saquen ese güey del colegio porque yo lo necesito aquí para que me diga a mí si él está de acuerdo que a los 17 años no se fije un régimen de visitas. Entonces, lo que queríamos era abrir la posibilidad para que se pudiera introducir la opinión en el propio convenio de divorcio por mutuo consentimiento o en el de la separación judicial o en el cese. Ahora alguien me podría decir, bueno, ¿qué pasa si el juez considera que no, que ocupa huir el chico? Ya la norma le resolvía de que el juez incluso puede prevenir tanto aclaraciones del convenio como pedirle a las partes que se presenten en una audiencia. Entonces, ya el problema estaría solucionado. El juez que no esté conforme con la forma en que se estableció la opinión puede llamar al chico aunque el notario lo haya introducido. No hay ningún problema. Y luego le metimos en el párrafo 2 aquella práctica que tenía el juzgado de familia de Heredia, que ya se ha extendido un poco más, que es que en los mutuos le mandamos a notificar al PANI la sentencia. No le mandamos, no le hacemos el traslado dándole una audiencia previa. Entonces, esto para facilitar de que el mutuo salga más rápido. Al final, el objetivo es el mismo. Este tema lo hablamos con el patronato estaba un poco confundido con la norma porque decía es que me está poniendo más trabajo a revisar todas las sentencias, y es que igual antes le notificábamos, le dábamos 3 días sobre la solicitud de homologación del convenio, igual tenían que leerse todo. Entonces le digo, el trabajo es exactamente el mismo, lo que estamos es mandándole una notificación menos. Entonces al final aceptaron. Este 295 fue corregir algo para ajustarlo a lo que ha dicho la Sala Constitucional porque se estaba sacando de la consulta judicial la resolución administrativa que declaraba la adoptabilidad de una persona menor de edad y lo estamos regresando al control jurisdiccional. Y luego una de las muchas que me gustan de este proyecto es el ajuste que le estamos haciendo al artículo 16 del Código de Niñez y Adolescencia. Vean, los conflictos de responsabilidad parental en términos generales iban para el resolutivo familiar. Así van a entrar a regir el 1 de enero. Y nosotros nos cuestionábamos y decíamos, mire, pero es que lo que estamos haciendo con la salida del país es generándole mucho mayor tramitología que la que tienen incluso hoy actualmente. Eso no puede estar bien. Entonces lo que estamos es haciendo, vean qué bonito quedó. Cuando entre los padres quienes ejercen los atributos de la responsabilidad parental existe un conflicto sobre el otorgamiento del permiso de salida del país de sus hijos e hijas menores de edad, solamente el juez competente en materia familia podrá calificar el disenso y otorgar el permiso correspondiente de manera expedita, siguiendo el trámite previsto para el procedimiento de protección establecido en los artículos 238 y 240 del Código Procesal de Familia. En otras palabras, cuando este proyecto sea ley de la República y llegue alguien y me diga quiero sacar al chico del país por este y este motivo, uso el procedimiento de protección cautelar y por lo tanto le saco una sentencia anticipada donde yo le digo si puede salir o no puede salir. Le notifico al otro que se le va a notificar la sentencia, no un traslado como habría que, o convocarle una audiencia como sería con las reglas del resolutivo familiar, reformados o no. Entonces esa persona dejará pasar los 5 días, no se opone, listo, el chiquillo se fue. ¿Qué queda con eso? Un procedimiento que no debería durar más de una semana, semana y media, y el chico está fuera del país montándose en el avión. Con la advertencia
de que según las reglas del 94, aunque haya oposición a esa sentencia anticipada, si es con retorno, es ejecutable aunque no esté firme. Finalmente, se reforma el artículo 2 de la Ley de Justicia Restaurativa en relación al ámbito de aplicación para introducirle esto. La norma actualmente dice, esto es lo que dice actualmente la norma: el procedimiento restaurativo se aplicará en materia penal, penal juvenil y contravencional en todas las etapas procesales conforme a lo establecido en esta ley. Y se le está agregando, asimismo, en los casos dispuestos por el artículo 9 del Código Procesal de Familia, Ley 9747 y sus reformas. Y finalmente, creo que con esto ya, todavía termino hay un par de cositas. Se está reviviendo este artículo 5 de la Ley de Igualdad Jurídica para las Personas de Discapacidad, porque la propia Asamblea Legislativa en las derogatorias en el 2018 metió la pata y lo derogó totalmente el artículo 5. Y entonces lo que se está haciendo es reviviéndolo, porque este artículo 5 es la base del nuevo paradigma de discapacidad. De hecho, yo soy sincero, yo no me había dado cuenta de la metida de patas en la Asamblea Legislativa. Se dieron cuenta unos grupos de discapacidad, le hicieron la observación a una diputada y la diputada aprovechó estas negociaciones que teníamos para introducirlo aquí. Entonces, lo que se le está cambiando a ese artículo, además de revivirlo, es este pedacito. Este procedimiento, es decir, el de la salvaguardia, se tramitará de conformidad con lo establecido en la presente ley y en el Código Procesal de Familia y sus reformas. ¿Por qué? Porque este artículo 5 lo que decía es, donde dice Código Procesal de Familia, decía Código Procesal de Civil, Ley 7130. Y el tan esperado, la derogatoria del 286, yo honestamente creí que este proyecto se nos podía caer con la derogatoria del 286. Creí que iba a haber mucha resistencia en la Asamblea Legislativa y extrañamente, una vez que les explicamos la razón del por qué ese 286 no podía funcionar, la Corte no podía poner a prestarse plata y a recibir prendas, hipotecas sobre bienes, no podíamos tener un equipo de peritos evaluadores de la garantía, de analistas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces ese 286 se va y, Tribunal de Familia, las sentencias de los procesos de restitución internacional regresan al tribunal de donde creo que no deberían de haber salido. Entonces, juzgado de niñez y adolescencia, el 1 de octubre, si hay que admitir una apelación de una sentencia de restitución internacional, se la remiten a la sala y en el momento en que este proyecto de ley esté aprobado, las vuelven a remitir al Tribunal de Familia y creo que con eso terminamos. Jania, lo que consulta es que con respecto a la modificación del artículo anterior, vamos a ver, no sé si está hablando del orden de la audiencia o del orden del proceso resolutivo familiar. Si es eso, el proceso de alimentos no se tocó. Jania, y como estamos en la etapa de confesiones, tengo que confesarle que nosotros creíamos fundamental arreglarle varias cosas al tema de alimentos, incluido aclarar eso de la gradualidad, aclarar el tema de la funcionalidad del apremio nocturno. Sin embargo, teníamos clarísimo que si se introducía al proyecto, era matar el proyecto. No había ninguna posibilidad de que saliera adelante, porque eso era abrir otra vez la caja de Pandora de lo que pasó la Asamblea Legislativa como año y medio discutiendo el código y negociaron esta redacción que tiene el actual. Entonces, decidimos que si se cambiaba o no se cambiaba, igual la Sala Constitucional y el Juzgado de Apelaciones nos iban a tener que ir marcando la ruta.
No es que si arreglábamos, entre comillas, el tema de alimentos y la ejecución, entonces ya la sala y el tribunal y el juzgado de apelaciones, todo el mundo iba a estar contento y tranquilísimo con la nueva redacción. Sí, igual íbamos a tener sí o sí la intervención fundamental de estos dos órganos, de la sala constitucional y del juzgado especializado de apelaciones. Esa fue la razón por la cual se tomó la decisión de que la única posibilidad que había de que este proyecto de ley, que ustedes coincidirán conmigo, tal vez no en el 100%, pero sí en que muchas de las cosas que estamos modificando eran necesario modificarlas. Entonces, o salvábamos esto o nos quedábamos con el código tal cual está, y esa fue la decisión. Y de hecho, 3 o 4 artículos que en las negociaciones en la Asamblea Legislativa aceptamos que los sacaran de los que habíamos enviado en el proyecto, fue por salvar este otro. Era lo que nos quedaba. Yo tengo que aceptar aquí frente a ustedes que yo no tenía la menor idea cómo era ese mundo en la Asamblea Legislativa, y ese estira y encoge, y de pronto gente que estaba revisando el proyecto, pero tal vez lo que estaba viendo era si el otro partido tenía interés para ver qué negociaba a cambio, qué pedía a cambio. Ese tema fue complicado, interesante, eso sí, muy, muy interesante. Entonces, esto es lo que queríamos hacer hoy, ¿verdad? Presentarles, darles esta explicación del proyecto, de dónde salió, de todo el calvario que tuvo, y también de primera mano decirles que ya no es un proyecto que está en el tal vez, sino yo casi que aseguraría que es un tema de tiempo. Podría eventualmente haber una moción de fondo cuando lo lleven a primer debate y tenga algún ajuste mínimo a este que yo les expliqué, pero básicamente ese era el objetivo nuestro. El compromiso de nuestra parte sería que en el momento en que ya esté debidamente otorgado el ejecútese del Poder Ejecutivo, entonces ahora sí abrimos ya el espacio de capacitación más serio y más completo para poder ya ver en detalle los cambios que teníamos. Sí, Luz Marina, el proceso de alimentos no se tocó. Ese queda exactamente igual a como está en el código y a como lo hemos visto en capacitación. Nuria Rodríguez, adelante, Nuria. Nuria tiene el micrófono apagado. Y no le escucho. Mayra, mano levantada. Adelante, Mayra, hola. Hola, hola, Eddie. Saludos a todos y todas. Una pregunta que me surge ahora que lo escuchaba. ¿Podrá utilizarse el efecto propio para admitir apelación contra la sentencia anticipada? Bajo mi forma de interpretar qué es efecto propio, mi respuesta contundente es no. La Sala Constitucional dijo que son efectos propios. No es lo que a veces la gente dice. Efecto propio para la Sala Constitucional es aquel pronunciamiento que no tiene ningún mecanismo procesal que permita su revisión. Y la sentencia anticipada sí tiene un mecanismo procesal para su revisión, que es la oposición. Entonces, desde mi perspectiva, la sentencia anticipada no tiene efectos propios y por lo tanto no podría ser objeto de ningún tipo de recurso. Así lo veo yo. No sé, Mayra, si usted coincide conmigo. Sí, coincido plenamente, pero me preocupa que luego surjan algunas otras interpretaciones en relación con este tema, porque muchos están preocupados y ansiosos de este recurso de oposición. Sí, a mí lo que les pediría es que antes de decidir en automático qué tiene efectos propios, se lean de nuevo las sentencias de la Sala Constitucional. Empezando por el voto famoso 390
y después de eso ha sido reiterado muchísimo. Entonces la sala insiste porque hay gente que de pronto dice que efecto propio es que cause perjuicio. No es que cause perjuicio, es que no tenga un mecanismo de revisión y análisis posteriormente en el proceso. Ahí Ingrid nos está poniendo, es el 300-90. Y ese 300-90 es de los más escuetos, pero fue como el primero, ¿verdad? Después de eso se ha desarrollado mucho. Sí, perdón, y efecto propio no es que no tenga recurso, no, es que no tenga mecanismo de revisión, ¿verdad? Y, insisto, la sentencia anticipada para mí tiene el mecanismo de revisión clarísimo. Gisela ahí nos consulta sobre el tema de los detenidos con la reforma. Giselle, la reforma esta de la que estamos hablando no toca el tema de detenidos por pensión alimentaria de tal manera que no hay ninguna incidencia, ningún tipo de incidencia, resuélvase afirmativamente o no el proyecto de reformas en relación con este tema de los detenidos por pensión alimentaria. Ahí Mayburen nos está poniendo en el chat varios de los votos sobre este tema de los efectos propios ahí para quienes quieran. Angie, no sé. Angie, la reforma que se está haciendo al 16 es conflicto entre progenitores. Pareciera que cuando es un tercero que no es progenitor, tenemos que apegarnos a la norma del Código Procesal de Familia que dice que cuando una pretensión no tiene un trámite establecido para valga la redundancia, para su tramitación, el juez o la jueza del abanico de procesos de los que dispone tiene que usar el que crea que corresponde más a la pretensión que se está discutiendo. Pero insisto, no quiero que, ojalá mientras no sea que alguien se unió tarde, no estamos hablando de una ley de la República, ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto que ni siquiera se ha votado en primer debate. Mucho cuidado en entender que esto, el 1 de octubre es así. No, el 1 de octubre es el Código Procesal de Familia tal cual lo tenemos en las manos. Y ese va a regir posiblemente unas 2 o 3 semanas en esa forma hasta que ojalá tengamos la aprobación de este proyecto de reformas. Ok, creo que por ahí estamos terminando. Quisiera reiterarles nuevamente el agradecimiento a todos y todas. Ha sido años complejos, ¿verdad? Muchos esperamos esta reforma durante mucho tiempo. Cogimos impulso en el 2020, se nos vino la pandemia. Eso afectó todos los procesos institucionales, incluido el de capacitación. En el 2022 se nos vino encima una crisis fiscal sin precedentes, o al menos eso fue ese fue el discurso que se manejó de los manejadores de la plata del Estado. Y entonces, como 2 veces cogimos impulso, bueno, ahora parece, y yo lo he escuchado como que sí será o no será, bueno, ya 3 días y ahora sí va a ser. Vamos a tener esta reforma procesal. Yo he dicho en otras oportunidades que se vale que el 30 de septiembre en la noche lloremos un rato, pongamos un santo de cabeza, todo lo que ustedes quieran, se vale, eso está bien. ¿Por qué? Porque nos genera ansiedad, porque nos genera angustia, porque nos cambia la forma en que hemos hecho las cosas. Un día de estos en el chat vacilábamos, en uno de los chats vacilábamos de quién habría aplicado el Código Procesal Civil antes del 89. Algunos ahí medio lo habían visto en la universidad, pero lo cierto es que todos los que estamos aquí tenemos 30 años de aplicar, los que tenemos 30 años de servicio, de aplicar la misma norma procesal. Y ahora nos vienen cambiando.
pero no crean que eso somos nosotros. Por eso pasó laboral antes, por eso pasó civil, por eso pasó penal allá en los 90. Yo me acuerdo en los 98 que entró la reforma, la gente de penal preocupadísima que qué era eso, que si uno empezaba un debate y había que suspenderlo y no se podía reprogramar, había que anularlo y empezarlo otro juez, que eso iba a ser un desastre. Vaya a ver si hoy día alguien se cuestiona que eso es una medida sana. Sí, nosotros vamos a pasar por ahí. Digo yo, tal vez los que están un poquito más preparados son los jueces y las juezas contravencionales que pasaron por la reforma civil, algunos, y por la reforma laboral, y ahora les toca la de familia. Bueno, y detrás de nosotros vienen los de agrario, que en principio entran el otro año con una necesidad urgente de hacerle reformas al código, y esas sí son urgentes, porque ellos están trasladando el cobro judicial con garantía de naturaleza agraria, lo sacan de cobro judicial y se lo pasan a los juzgados agrarios. Los van a colapsar. Se dieron cuenta que es un error y están preparando un proyecto de ley para modificar eso y otras cosas. Y un día de estos conversábamos y yo les decía, mire, nosotros empezamos a trabajar ese proyecto de ley hace 2 años, y 2 años después vamos a fallar por 20 días y vamos a entrar con el código tal cual está. Y ellos les faltan 4 meses y creían que les daba tiempo. Entonces, posiblemente la situación es un poco más complicada. Así que de mi parte, mire, agradecerles a todos y todas nuevamente todo este proceso. Arrancamos el martes. Recordarles que vamos a tener una actividad en la tarde, vamos a transmitirla por Facebook, por el Facebook Live de la Corte, para que quienes no puedan asistir se puedan conectar. Es un acto sencillito, sobrio, para darle el puntillazo de partida al código. Maureen tiene la mano levantada y después... don Cristian, yo me despido. Muchísimas gracias. Aquí me quedo, pero ya no hablo más porque si no me dan las 6 de la tarde. Maureen, eso es un informe que Planificación presentó a Corte Plena. Está para conocerse el lunes, así que la respuesta definitiva, con todo el gusto del mundo, una vez que Corte Plena lo apruebe. Sí le puedo adelantar que la propuesta va en el sentido de que los juzgados de familia que actualmente están conociendo pensiones alimentarias en alzada se dejen lo que ya tienen itinerado hasta que lo terminen. Hoy hicimos el barrido y son 500 expedientes más o menos, salvo que usted quiera que se los mandemos todos, pero no creo que quiera. Entonces, la idea es que ustedes arranquen de cero con lo nuevo. Pues no crea, si nos dan las 4 plazas, nosotros lo podemos asumir. No creo que sea problema. Si Maureen, esa discusión creo que este no es el contexto para tenerla. Con mucho gusto la atiendo y lo podemos hablar. Don Cristian. No, Eddie, más bien, decirle a todos que estemos tranquilos, tranquilas. Esta va a ser una experiencia novedosa para todos, aplicar una ley de este tamaño, de este calado y el impacto que va a tener en la vida de las personas. Y darte las gracias a vos. Eddie se vino a trabajar con nosotros a partir de una conversación que tuvimos en Liberia y ha sido de las mejores decisiones, creo yo, para nosotros y para vos de venirte a trabajar, a acompañar este proceso, que ha sido un proceso largo y que, bueno, ya está a punto de nacer el bebé y todos sabemos del estudio serio, concienzudo que vos le has hecho al código, todos los materiales que has producido, es decir, todo el trabajo que has hecho, todo lo vemos y lo palpamos y te lo agradecemos. Sabemos el trabajo y el trabajo genuino que has hecho para de verdad mejorar las normas que tiene el código. Yo creo que la redacción que se le hizo en su oportunidad fue una buena redacción, pero era mejorable. Había normas que ya en la praxis había que mejorar y creo que vos captaste bien la esencia de las cosas por mejorar. Y de verdad, yo te lo agradezco en nombre del equipo de trabajo que tenemos, ¿verdad? En el centro de apoyo.
de Lucía, que ha hecho un trabajo impresionante. Ustedes ven que nosotros vamos para arriba y para abajo, hacemos todo, pero ella es la persona que ha estado detrás de nosotros asumiendo temas de informes. Toda la parte administrativa ha sido un trabajo muy impresionante de parte de Lucía, inclusive nosotros preocupados en algún momento que se nos fuera a cansar. Y yo creo que hay que reconocerle el trabajo que ella ha hecho. Ha sido un trabajo muy fuerte, de verdad, muy, muy fuerte. A veces uno ve los fines de semana que las personas están trabajando, haciendo un montón de cosas porque la carga es muy fuerte. Y ahí en el camino se nos han unido Douglas, Alejandro estuvo Catherine, ha estado un montón de chicos que nos han dado la mano para que esto funcione. Les digo, esto es un trabajo muy grande y de muchas gentes y de muchas personas. Y ahora nos acompaña Diego, es otro profesional de un altísimo nivel que vino a complementar muy bien lo buena persona y lo buen profesional que él decía y lo mejor como persona que es. Y agradecerles a ellos y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su trabajo en sus oficinas. Creo que el tratar de acercar la justicia a las personas usuarias y darles un rostro humano, eso habla muy bien de nosotros. Y creo que no hay materia en esta institución que tenga esa capacidad de cercanía y de tratar de comprender las situaciones de la gente como la gente en familia. Así que muchas gracias, sintámonos tranquilos, nos vamos a equivocar. Vamos a meternos las patas en la interpretación que hagamos de algunas cosas y de repente en algún momento nos vaya a anular alguna sentencia porque no seguí todo el procedimiento de manera adecuada y eso es normal que nos pase. Estamos en un proceso de aprender y desaprender un montón de cosas, pues el Código Procesal Civil lo llevamos desde hace muchos años y de verdad mi respeto y agradecimiento a ustedes. Y yo sé que nos va a ir muy bien. Esta jurisdicción tiene características con una suma de personas a lo largo y ancho del país que hacen la diferencia para la vida de las personas. Nosotros estamos haciendo la diferencia en la vida de muchas personas, niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores, y creo que es un trabajo muy importante. Y nuevamente reiterarte el trabajo que has hecho, has sacrificado tiempo, vida, hasta ratos de familia para que esto pudiera avanzar y eso es muy importante, eso demuestra tu compromiso y la mística con la que has asumido las cosas. A todos, gracias. Y vamos, un abrazo, Cristian, y tal vez reiterarles a todos y todas que el trabajo de gestoría no termina el primero, más bien empieza. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento, vamos a estar cerca de ustedes. Ahí estaremos, Lucía, Diego, Cristian y yo, para que nos escriban, nos pregunten, y ahora tenemos que sentarnos a desarrollar la estrategia de seguimiento. Todavía no hemos tenido chance porque estamos muy ocupados con todos estos temas, pero ya hay cosas que cambian el primero. Entonces, para toda la población, los compañeros y las compañeras sepan que nosotros seguimos ahí de la mano para que cuando hagamos evaluación de lo que hemos hecho, las cosas hayan salido bien. Un abrazo, buenas tardes a todos y todas. Y además, perdón, se suma algo que había omitido. Es decir, tenemos otra persona en el equipo que es la Amazonas, la persona defensora a ultranza de los derechos de las personas que son víctimas de violencia y que ha asumido seriamente el tema de violencia, que tiene muchos años de trabajar en violencia, que ha estado en los últimos meses asumiendo el tratar de ordenar y organizar de mejor manera la jurisdicción de violencia doméstica, ¿verdad? Y quizá es la que menos se ve en los espacios de trabajo, porque pasa muy ocupada, pues pasa haciendo trabajo de campo muy importante, y es doña Shirley González, que vino a enriquecer el equipo de trabajo, que vino a ayudar al tema de violencia doméstica. Es una área que se conoce, es una materia que se conoce en más de 70 y pico despachos a lo largo y ancho del país, y el trabajo que está haciendo Shirley para mejorar la atención de la violencia doméstica, creo que todos en general tenemos que agradecerlo. Vivimos en un país donde la violencia está siendo la ley y no la excepción.
¿verdad? Y creo que el trabajo desde la jurisdicción de violencia es muy importante, es muy necesario y desgraciadamente va a ir en crecimiento. Socialmente tenemos muchas complicaciones con el contrato social que tenemos y en las familias también. Así que gracias a Eddie, a Shirley, a Lucía, a Diego, a Douglas, que son el equipo de trabajo, que muchas veces son incómodos, ¿sí? Porque es que joden mucho. Y que Dios nos acompañe y nos vaya muy bien a todos, principalmente a las personas que quieren resolver sus situaciones familiares. Buena tarde, cuídense.